Hace unos días atrás, o unas semanas atrás, a través de mi hermano Elías, a quien creo que está conectado, lo saludamos, accedí a este libro. Leví El Publicano 1, El Plan Secreto, y leí Eugenio Muñoz. Y acá tenemos a Eugenio. Eugenio Muñoz es un hermano en Cristo, es un cordobés, y eso hace que lo podamos tener entre nosotros. Y cuando mi hermano Elías, mi hermano en el Señor y también hermano en la sangre, hijos de don Cataldo y de doña Sebastiana, me hizo llegar el libro, me puse a leerlo. La verdad que yo tengo un gran respeto por los libros y lo vi de altísima calidad al tomarlo, y supe que era un hermano en el Señor de Córdoba y supe del esfuerzo, todo. Entonces, con el respeto que se merece un libro, comencé a leerlo, y la verdad me llamó la atención, me gustó, me atrapó. No lo he leído todo, pero dado a que teníamos este evento y conecté con Eugenio. Eugenio Muñoz nació el 15 de septiembre del año 61 en la ciudad de Córdoba, Argentina. Está casado con la prestigiosa vestuarista de ballet, dicen por allí que es la mejor de Argentina, Chani Muñoz. Tiene 4 hijos, estudió en la Universidad Nacional de Córdoba. En fin, una maravilla poder haber encontrado esta obra literaria y que por unos poquitos minutos vamos a poder hablar de este libro. Eugenio, comenzamos saludándolo. Gracias por venir. Si se quiere presentar, aquí estamos. Buenas tardes. Bueno, estoy muy agradecido que me hayan dado este espacio, porque es un evento importante, casi la presentación del libro en sociedad, porque yo la verdad que no lo he presentado en ninguna otra parte. Y la inspiración del libro, digamos, es la bendición de la iglesia y la edificación del cuerpo del Señor, como era la pretensión de Pablo, ¿no? Él siempre decía que todo lo que hagamos lo hagamos para edificación, ¿no? Y bueno, yo estudié en el Instituto Bíblico Córdoba, año 85 más o menos. En esa época vino Anacondia también, y fue una bendición muy grande ese hermano para nosotros. Y siempre me interesó estudiar las Escrituras. Yo vengo de una iglesia pentecostal de la Cumbre, y estudiar es una gran cosa porque nos abre todo un universo, nos construye como personas, como hermanos, y nos lleva a conocimientos que nosotros tal vez nunca imaginamos que podríamos acceder. Y siempre me interesó la geografía bíblica, me apasionaron los personajes, las situaciones, el contexto histórico, los idiomas que se hablaban y que servían para comunicarse y todas las posturas. A mí me gustó mucho cuando empecé a ver la dinámica del libro, me gustó mucho, la verdad que... Sí. ¿Por qué escribiste este libro, Eugenio? Lo escribí justamente porque yo creo que todos llevamos un libro adentro y tenemos una herencia que dejar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros líderes y a los que van a ser líderes. Y lo más importante me parece que es que podamos compartir lo que hemos aprendido. Yo a los 13 años era maestro de escuela dominical y desde entonces sigo estudiando, sigo aprendiendo y trato de compartir lo que he aprendido, sin creerme que sé más que nadie, pero sí sabiendo que hay mucha gente que sabe menos, entonces que tiene que tener la oportunidad de acceder, y uno no puede estar las 24 horas del día tratando de compartir, pero a través de un libro cada uno puede administrar su tiempo y sacarle algo de provecho a cada palabra, a cada párrafo, cada capítulo del libro. Y así con todos los libros, ¿no?
¿Cuál es el fundamento o los fundamentos del libro, Eugenio? El fundamento principal es mostrar a Jesús como el Mesías, ¿no? Yo creo que cada libro de las Escrituras es una flecha que apunta a Jesús, ¿no? Y nosotros no nos podemos sustraer de ese influjo poderoso que es que cada libro nos señale a Jesús y no descubrir detrás de cada libro la persona de Jesús, su misión, su formación, es un error en cierto sentido. Así que tenemos que leer Apocalipsis tratando de descubrir a Jesús, Mateo, Hechos. Porque Leví el publicano es el relato desde la perspectiva de Mateo, ¿verdad? Claro, es una biografía de Mateo. ¿Y Mateo por qué? Porque él, el nombre de él lo denota como un levita, como un sacerdote, que seguramente debe haber sido. Yo sospecho, y en la ficción histórica que he tratado de escribir, lo propongo así. También es un publicano, o sea que estaba al servicio del Imperio Romano, y el plan secreto se trata de eso, de por qué él era un publicano. Y por último, la riqueza de Mateo es doble. Primero, que haya sido un discípulo, un testigo ocular de toda la obra de Jesús, y segundo, que él haya dejado su testimonio por escrito. En la síntesis del libro pongo que no hay nadie en Occidente que cree en Dios o le sea indiferente que no haya escuchado o sepa de memoria el Padre Nuestro, que es uno de los párrafos más importantes escritos por Mateo, justamente, de una oración que Jesús enseñó, pero el que la dejó registrada por escrito es Leví o Mateo. Qué bueno, qué bueno. Entonces, eso se explicaría por qué lo elegiste a Mateo. Claro, como personaje. Podría haber sido Lucas, Marcos o Juan, pero la figura de Leví es muy, muy importante. Cuando lean el libro van a ver por qué él tenía como parte de la familia sacerdotal acceso a cosas que otros jóvenes de Israel no tenían, ¿no? Como hacer parte de los oficiantes en el templo, y esa es una de las riquezas del libro, porque hago una recorrida por Jerusalén del siglo I, una recorrida por dentro del templo, de cómo era la enseñanza a los nuevos sacerdotes y toda la riqueza escritural que había detrás de cada una de esas enseñanzas y lo que significaba el templo para los judíos en ese momento, a pesar de que lo había construido alguien que no era judío, que era Herodes el Grande, que era idumeo, ¿no? Que era descendiente de la rama de Esaú, no de Jacob, ¿no? Ahí hago también una reseña histórica de cómo se fue dando todo el proceso de la construcción del templo y todo no, y eso. cuando se dan esos diálogos, como el diálogo con Abraham, Sí. A mí me conmovió mucho la creatividad para ese regreso de Abraham a contarle a su esposa. Abraham es el fundador de la nación, ¿no? Y si bien Abraham primero se movía como una familia dentro de una región, en la época de Jesús, Israel era un pueblo que se movía en el escenario de la historia. Pero eso no hubiera sucedido si Abraham no hubiera puesto los fundamentos de la nación. La fe de Abraham lo llevó a tener una relación con Dios, de tal forma que Dios le decía que era su amigo, ¿no? Y así lo llamaba, Abraham el amigo de Dios. Y era tan potente esa amistad que ellos dos tenían, que Dios permanentemente, si ustedes leen las Escrituras, se presentaba y hablaba con Abraham y le decía que tenía que salir primero. Después le revelaba la tierra que le iba a dar a su descendencia, después le decía el pacto que él hacía con Abraham a través de la circuncisión, y después el hijo que iba a tener, que iba a ser el padre de todos los patriarcas de lo que después fue Israel, ¿no? Eugenio, qué lindo, ¿no? Es hermoso, es hermoso. Yo creo que este libro sirve para aquellos que quieren cerrar algunos conceptos introductorios a lo que nosotros tenemos como el Nuevo Testamento, ¿no? Claro, sí. Sí, cuando uno empieza a leer el Nuevo Testamento, a mí me pasó cuando tenía 12 años y empecé a leer el Nuevo Testamento, me encontré con una genealogía. Yo digo, ¿y esto qué es? Claro, no entendía.
y nadie lo prepara a uno para empezar a leer el Nuevo Testamento y encontrarse con algo tan acultural con nuestra idiosincrasia. Entonces yo digo, si me pasó a mí, seguramente a muchos hermanos que empiezan a leer el Nuevo Testamento les pasa lo mismo. Entonces trato de explicar de una forma lo más amena posible cuáles son las variantes culturales, los grupos, cómo surgen algunas instituciones como la yeshivá, la sinagoga, ¿no? Los grupos como los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los esenios, que aunque no figuran en la Biblia, nosotros sabemos que eran contemporáneos, y sobre todo la forma de pensar. Ellos estaban bajo el imperio romano y habían venido de la influencia cultural griega, que era muy poderosa y casi aplastante con cualquier otra cultura, a pesar de que las trataba de integrar. Y también cómo pensaba cada grupo. Y a partir de ahí vamos a entender cuáles eran los antagonismos y las coincidencias que Jesús tenía con cada grupo. Sí. Y si uno no sabe, se queda con un aspecto devocional de las Escrituras. Y a mí me parece que la Biblia da para mucho más, para entender en profundidad cuál es la mente de Dios, por un lado, en parte, como nos corresponde como hombres, pero también cómo Dios ve las cosas. Por ejemplo, nosotros pensamos, entre otras cosas, que Israel y la iglesia son dos cosas distintas. En cambio, Pablo, inspirado por el Señor, dice, de ambos pueblos hizo uno. Entonces, Dios cómo ve a Israel y a la iglesia, los ve como a un solo pueblo. Cuando nosotros aprendamos a ver como Dios ve, nuestra perspectiva de las Escrituras, de los personajes, de las historias, y lo que devocionalmente cada uno extraiga, va a ser absolutamente de una riqueza para la persona y también para compartir. Eugenio, ¿sabes qué me gusta de esto? Que no hay libros para vender, porque a lo mejor alguien pudiera estar pensando que estamos acá porque queremos vender el libro, y en realidad en todo Córdoba solo hay 20 libros, 10 acá y 10 en la Antorcha, porque no hay más libros. Espero que lo puedas volver a publicar, que hagas muchos más. Es una riqueza. La gente que está acá sabe que yo esto no lo hago, no lo hemos hecho ni con los libros nuestros. Pero me gustó el libro. Es un acto de misericordia. Tengo un testimonio. Me gusta cómo usar las palabras en el idioma hebreo, y cómo entre paréntesis lo explica, y después cómo empezás a usar solo las palabras y te las tenés que acordar, porque no están siempre aclaradas. Claro. Ese ejercicio realmente me gustó, y además que de Córdoba, de la República de Córdoba. Sí. De la República Independiente de Córdoba. Sí, es importante acercarse a la cultura israelita, a la cultura hebrea en este sentido, porque nosotros no podemos entender a Jesús fuera de su cultura. Es como querer entender al Martín Fierro desde Rusia, ¿no? Y el idioma hebreo es el idioma en el que fue revelada las Escrituras. Y es más que un idioma, ¿no? Cada letra, cada palabra, cada expresión tiene una profundidad espiritual muy grande, porque es el libro, la Biblia, que se estructuró alrededor del hebreo. Y no soy... Yo creo, Eugenio, que cuando pasen los meses y los años va a tener mucha satisfacción, creo, ojalá, más de lo que pensás. Y quiero saludar a mi hermano Elías también, que creyó en el proyecto. Es un mecenas, él es mi mecenas. Qué lindo. Y los saludamos, y decirle a los que están acá, que por lo que veo ya han comprado algunos. El libro cuesta 2.000 pesos. Solamente si alguien de Argentina quiere comprar, puede escribir al teléfono institucional, le daríamos las indicaciones. Creo que esos libros, no sé si es parte de te puedes quedar un ratito, si alguien quiere comprar, sí, ¿te gustaría firmarlo? Se lo puedo firmar, sí. ¿Sí? No hay problema. Estamos haciendo un acto hacia adelante de esto. Y que el 1, el 2 y el 3. Sí, viene pronto, viene pronto.
Yo creo que esto tenemos que creerlo, tenemos que apoyarlo, tenemos que disfrutarlo y que sea una herramienta más. De estudio, sí. Y esa es la intención. Que los podamos... hermanos aprendan, porque a pesar de que tiene, le comentaba a Carolina, a pesar de que tiene el formato de una ficción histórica, en realidad es un ensayo disfrazado de ficción histórica. Sí, muy bueno. Bueno, Caro, vení. Yo sé que no le va a gustar. Vení, Carito, vení, mi hija. Un aplauso para mi hija Carolina. Para todos los que están en algún lugar del mundo, Caro también trabaja en la librería La Antorcha, otra herramienta y otro instrumento. Hay algunos allí en La Antorcha, ¿verdad? Sí. Eugenio nos acercó el día jueves. Estuvimos en La Antorcha conversando un poco y nos dejó algunos ejemplares. Son muy poquitos los que hay, así que los que estén interesados tienen que moverse rápido. Y bueno, hoy, pues en La Antorcha la semana. Creyendo que este libro tiene que volverse a imprimir, como hablábamos con... Así que... Y agradecido de poder permitirnos hacer este aporte, que es algo absolutamente testimonial, porque no nos conocíamos personalmente. Sí, lo conocimos hace media hora. Conocen mi obra nada más. Sí, bueno, conocemos el libro, conocemos el que está detrás del libro. Seguro. Bueno, no sé espero si que sea bendición y edificación en la Iglesia de sí. Córdoba, a los hermanos, los líderes y toda la gente que quiera profundizar en las Escrituras, que sea una herramienta. Sí. El conocimiento es muy, muy, muy importante. Es maravilloso, muy bien. Y excelente la calidad. Te felicito. Bueno, gracias.